cerrar este acto del 1 de mayo por la independencia política de los trabajadores, nos va a dirigir la palabra el obrero naval del astillero Río Santiago, delegado de sus compañeros de trabajo por la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, José Montes. Este Día Internacional de los Trabajadores no podíamos sino comenzar con un saludo internacionalista para los obreros venezolanos de Sidor que vienen de obtener un primer triunfo importante. Después de 9 paros al transcurso de este año contra la patronal de Sidor Techín, obligaron a la nacionalización de la empresa. Y miren qué contradicción, compañeros, la actitud de los obreros venezolanos con la vergonzosa actitud que asumieron los caciques de la UON, como Naldo Brunelli y Antonio Caló, que le mandaron una carta suplicándole a Chávez que no nacionalice la empresa de su patrón Paolo Roca. Estos sí que son recontra alcahuetes y encima de una patronal que estuvo directamente ligada al genocidio de la Argentina. Y al revés de estos dirigentes sindicales traidores, nosotros decimos expropiación sin pago de Sidor en Venezuela, ninguna indemnización, al contrario de lo que propone Chávez, por una siderúrgica 100% estatal y administrada directamente por sus combativos trabajadores. Gritemos todos y juntos, ¡viva la lucha de los obreros venezolanos de Sidor! Quiero denunciar en este 1 de mayo, una vez más, a las tropas de los cascos azules en Haití, en donde Argentina participa junto a Brasil, Uruguay y Chile. Denunciamos enérgicamente que estas tropas colaboraron en la sangrienta represión de una verdadera rebelión popular contra la brutal escalada de precios de los alimentos y el hambre, en la que hubo 5 manifestantes muertos a principios de abril. Estas tropas le están cubriendo las espaldas a los yanquis, mientras estos siguen manteniendo cada vez más difícil la ocupación en Irak. Denunciamos la participación de más de 500 militares de las Fuerzas Armadas Genocidas Argentinas, que este gobierno que se dice de los derechos humanos, de los Kirchner, mantiene bajo las órdenes de los Estados Unidos. Por eso decimos, fuera los cascos azules de Haití, fuera yanquis de Irak. Y acá, compañeras y compañeros, es importante resaltar que justamente la revuelta masiva en Haití fue uno de los levantamientos del hambre que se están produciendo en varios países. Así vimos hace poco también a una enorme huelga general en Egipto. Y esto no es casual, ya que los trabajadores enfrentamos un problema que es internacional. La escalada de los precios de los alimentos está empujando la inflación en todo el mundo, no solo en países como Haití y Egipto que importan alimentos, sino también en Argentina, donde las principales exportaciones son de alimentos. Y esto no es solo un problema de los países semicoloniales. La inflación también golpea en Europa. Y esto está marcando un punto de inflexión
en la clase trabajadora internacional. Y se están desarrollando luchas por el salario también en los países imperialistas. La crisis financiera internacional que arrancó con la crisis hipotecaria norteamericana se puede transformar en una mezcla explosiva entre la recesión en Estados Unidos y la inflación en todo el mundo. Lo que estamos presenciando, compañeros y compañeros, es el principio del fin del ciclo de crecimiento de la economía mundial de los últimos años y el retorno de la lucha de clase en todos los continentes. Y fíjense bien, compañeros, fijémonos bien la locura y la voracidad del capitalismo. En momentos en que la producción de alimentos a nivel mundial creció mucho más que la población, la sed de ganancia y la especulación provocan nuevos levantamientos del hambre. No estamos frente a un problema menor. El gobierno dice que el problema es mundial y que por eso ellos no tienen nada que ver. Nosotros decimos precisamente que el problema es mundial y tiene nombre y apellido. Son los grandes monopolios agroindustriales y financieros que manejan los alimentos en nuestro país y en el mundo. No se puede enfrentar este problema con tímidas retenciones a las exportaciones, como dice el gobierno, que ni siquiera afectan un centavo a las grandes exportadoras. Se necesitan tomar verdaderas medidas de defensa y soberanía nacional, como es la nacionalización del comercio exterior y la expropiación de las grandes comercializadoras como Cargill y los 5 monopolios multinacionales formadores de precios en la Argentina. Pero esta medida no la podemos esperar de este gobierno, ni de los opositores como Carrió, y mucho menos de Macri. Pero tampoco a esta medida elemental de soberanía nacional la plantean los llamados pequeños chacareros de la Federación Agraria. O capitalismo y hambre, o los trabajadores damos nuestra propia salida. Y esta es una opción difícil, pero es la única verdadera que tenemos los trabajadores por delante. Tendríamos que plantear una medida indispensable de defensa del nivel de vida de los trabajadores y el pueblo, y del ingreso de los que vivimos del salario, que somos la mayoría absoluta de este país. No solo en la Argentina, fíjense bien, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, los jefes del capitalismo temen a una lucha de los trabajadores por recuperar el salario. El otro día leía que el presidente del Banco Central Europeo decía lo siguiente: hay que evitar absolutamente los esquemas según los cuales los salarios nominales serían indexados a los precios de consumo. Y si uno presta atención, esta frase del presidente del Banco Europeo parece encalcada de lo que acá nos dicen el gobierno o las patronales de la UIA, y que los traidores dirigentes, ya sean de la CGT o de la CTA, aceptan mansamente. Y es al revés, porque lo que ellos quieren evitar es por lo que nosotros, los trabajadores, tenemos que pelear. Justamente que los salarios se indexen según la inflación. Y esto es una medida elemental, ya que si nos ponemos a hacer las cuentas con los salarios indexados por la inflación, lo único que estaríamos logrando es mantener el poder de compra al nivel del 2001. Quiere decir que después de 5 años de crecimiento de tasas a niveles chinos de la economía en nuestro país, tenemos los salarios reales al mismo niveles de los gobiernos de Menem y de la Rúa. Y las retenciones móviles son una escala móvil de la recaudación para el Estado, que recauda más si suben los precios internacionales de los granos, pero no para distribuir la riqueza, sino para destinarlo a más subsidio a los capitalistas y para pagar los 16.000 millones de dólares que tienen que afrontar este año de la deuda externa. Nosotros, los trabajadores y el pueblo, necesitamos nuestra propia escala móvil, la escala móvil del salario,
con una cláusula de aumento automático de los salarios según los aumentos de precio al consumo y junto con esto pelear por un salario mínimo que cubra la canasta familiar.